Lo de licenciado lo vamos a aclarar, no soy licenciado, así que digo, pues ya Tellerman tuvo alguna vez algún problema al respecto, así que vamos a... Sí he estudiado varias cosas, pero no tengo una licenciatura. Bueno, la verdad que es muy interesante. Bueno, uno está acá gracias al entusiasmo de joven Sacagnini, que nos está, como explicaba Bertone hace un rato, nos ha metido a todos en un vórtice eh, positivo y de expectativa que uno no es que no tenía mirado, claramente. Sí tenía, pero no tan con la especificidad con la que aparece hoy dándonos respuesta, incluso a algunos planteos geopolíticos. Yo lo mío es el Mercosur. Presido además la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros, bueno, tiene como 10 subtemas, en la cual, con las complejidades que tiene el propio funcionamiento del Mercosur y con las tremendas dificultades a las que está siendo sometido por parte del gobierno argentino el funcionamiento de los parlamentarios del Mercosur, venimos dándole de cualquier manera el máximo movimiento posible y con una perspectiva relativamente inmediata, incluso de la reincorporación de Venezuela y de la ya incorporación de Bolivia. Eso da un margen aún mayor para que esto se desarrolle. Ahora bien, no quiero abundar en cosas que estamos diciendo todos los días y que estamos leyendo todos los días. El mundo desde enero del año pasado ha pegado una aceleración centrípeta. Estamos en una lógica donde una tomografía estaría en cada sección que esté cortando, cambiando y mutando a cada segundo. No hace falta hacer un desarrollo de algo que más o menos todos estamos viendo, pero sí quiero detenerme en algunas cuestiones de cómo nos afecta esa lógica a la que estamos siendo atravesados desde prácticamente que viene de antes. No hay ningún proceso que empieza el día A o el día B, son procesos de más largo plazo que vienen incubándose, pero indudablemente la llegada de Trump en Estados Unidos, la aparición de los megabillonarios como el actor principal en la carrera tecnológica y determinante, es lo que estamos ahora sí viendo tangiblemente. Era parte incluso de las ucronías, de las discusiones más futuristas. Ese futuro, diría el Indio Solari, ya llegó. Y ahí estamos con eso. Y el Mercosur está parado en ese debate. El Mercosur está parado en ese debate desde el punto de vista político-ideológico. El Mercosur está parado también en ese debate desde el punto de vista de qué rol juega, eh, siendo, y más que nada por Brasil, es menester decirlo hoy, uno de los actores más mirados, como potencial, no más mirados como actual protagonista, pero sí mirados como potencial por todo lo que ya venimos conversando, pero además porque Brasil es la séptima octava economía del mundo, según cómo se va moviendo el amperímetro, y en conjunto somos parte de esa lógica de la séptima octava economía del mundo. Entonces, tenemos un Mercosur sometido a múltiples tensiones. La primera tensión es al interior del Mercosur. La propia integración del Mercosur tiene lo que sería, yo digo siempre, el acero y el carbón del Mercosur, es la industria automotriz, ha sido la industria automotriz desde el origen. Y esa industria automotriz, ese acero del carbón, está en crisis en este momento, por muchos motivos. En primer lugar, porque comienza a ver como producto de la primarización global, colectiva del Mercosur, pero más especialmente del socio secundario, pero importantísimo, que es la Argentina, una rápida caída en su capacidad de ser un interactor. Bueno, empecemos nada más que en la relación con Brasil, en los 2 últimos años hemos pasado a un desfasaje absoluto, donde Brasil ha superado largamente, hay un déficit en el intercambio enorme, y especialmente el año pasado. Esto se marcó el año pasado y sigue planteándose. En segundo lugar, porque la desaparición, cuando llega Milei, la salida de los BRICS, que no puede leerse si no es en un mismo escalón de continuidad con los acuerdos internos del Mercosur, generó un desfasaje enorme.
mientras Lula consolida su rol en los BRICS, Lula y Brasil, después vamos a discutir algunas cosas políticas también, pero la Argentina se desacopla el primer día y entonces, mientras el principal mecanismo de negociación externa sigue siendo con los actores que están en los BRICS, especialmente China, pero también la India, porque tiende a decirse China, 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 y por ejemplo hoy la provincia de Santa Fe, el nodo sojero, su principal cliente es la India, ya no China. Y así está pasando, hay todo un movimiento, entonces en estas cuestiones tendemos a ver verdades reveladas cuando realmente hay un movimiento en varios momentos, o mejor dicho, en varios puntos al mismo momento. Eh, entonces, ese desacople de la Argentina provoca y complejiza mucho. Ya es una de las grandes tensiones. Fíjense que la orden ejecutiva que Trump impone para imponerle a Brasil el 50% del arancel, su fundamento es la reunión de los BRICS del día de la semana anterior a esa reunión, donde, entre otras cosas, el recambio del dólar por otras monedas de intercambio es una de las claves. Y la orden ejecutiva lo menciona, no lo dice subrepticiamente, dice, porque ahí se está incubando a alguien que quiere cambiar el dólar como la moneda de intercambio. Es decir, la tensión que se plantea ahí, la Argentina ya no es parte. No es parte de esa tensión por decisión política del gobierno actual. Otra de las tensiones es que la integración política, más allá de las tensiones ideológicas que existen, en Brasil tienen una lógica distinta a la que tiene hoy en la Argentina. Yo voy a dar solo un ejemplo, hay muchos, pero donde hay una convergencia incluso hasta el sector del agronegocio, el nodo industrial famoso paulista. En Brasil se acaba de imponer un impuesto a las grandes fortunas del 10% con un consenso general de todos los actores. Esa discusión en la Argentina abriría trincheras de comunistas, anticomunistas, zurdos. En Brasil las ideologías tienen los mismos niveles de dureza y sin embargo no está pasando ese formato de discusión en temas, por supuesto que hay complejidades y ahora vamos ahí también, que a fin de año hay una elección en Brasil y la importancia cualitativa. El debate que yo estoy viendo aquí con el tema de los chips, los semiconductores, hay una... Lula ha planteado un debate que para mí es muy interesante, que es el debate del regionalismo posible, ¿no? Porque todas las etapas hay que darles un contexto político. Cuando estábamos en la etapa de las grandes, el gran movimiento, el gran momento de la integración post-neoliberal, se hablaba del integracionismo, se hablaba de la expansión de las soberanías, había nombres, o intentábamos en los debates, no darles nombres duros, estrictos, sino, pero sí ver y caracterizar un poco qué era todo ese movimiento. Recordemos que en esa época, por ejemplo, se hablaba de un banco común, se hablaba, entre otras, cantidad de cosas. Entonces, hoy Lula está hablando, lo mencionó en una reunión que me tocó estar en Panamá, donde estaban grandes exponentes incluso de los presidentes de la derecha regional, entre ellos Cast, pero también estaba Noboa de Ecuador, estaban, bueno, una reunión que organizó la CAF, ahí entre otros actores también, que se llamó el Davos de Latinoamérica, un poco pomposamente. Ahí Lula planteó esta teoría. Esta teoría tiene dos componentes a mi modo de ver. Primero es una teoría defensiva en un momento donde todo es abrupto, agresivo, y donde si uno no sabe de dónde está parado y mira muy rápidamente, en un día queda desfasado del movimiento que está sucediendo, que es lo que le pasa al gobierno argentino gran cantidad de veces, ¿no? Cuando extraen a Maduro de Venezuela, el gobierno argentino dice María Corina Machado. Estados Unidos me dice, no, 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 ya no es más con María Corina Machado, y el gobierno argentino, como lo que tiene es un alineamiento automático, no reflexivo, ni siquiera, porque yo entiendo el alineamiento, si uno se juega una posición, pero el gobierno argentino lo que queda es siempre afuera, por un milímetro, porque siempre está tratando de chupar la media que ya se descartó, para decirlo burdamente. Metáfora para entender también. Entonces,
Ese regionalismo posible, de alguna manera, regionalismo soberano posible, como querramos definirlo, me parece que tiene dos componentes. Uno es aislar la ola ideológica, entendiendo que hay matices en la ola ideológica y tratar de limitar lo más posible. Recuerden que Milei quiso construir una especie internacional de derecha que él iba a presidir. De hecho, creo que debe seguir pensándolo, aunque ahora que ha empezado, espero no ser profeta en un sentido de quemarla, ha empezado un declive bastante fuerte, también su rol internacional, inclusive, ¿no? Porque donde va a visitarlo a Orban y parece que donde él va no le mejora la situación a aquellos que visita. La que va a Israel. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, en general lo que ha... ¿voy terminando o estamos bien? No, estamos bien. Son un par de minutos más para redondear ideas. Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto, me parece, es el que estamos conversando acá. Es decir, empezamos a esbozar cuáles serían los proyectos alternativos cuando esta ola pase, en un momento que todos solo ven el apocalipsis en el horizonte, ¿no? Lo ven a través de la fantasciencia, lo ven a través de la falta de posibilidades y expectativas, lo ven a través del uso de tecnologías inasibles, como se están viendo tanto en la guerra como en las zonas de no guerra, pero aplicadas quizás un poco amplificadas incluso por la propia propaganda, pero que indudablemente son tecnologías en las cuales este despegue de la Argentina va quedando, es decir, para la Argentina la lógica de tecnología, acá estamos hablando del sur, estamos hablando de cómo se va reconstruyendo, cómo se puede pensar un segundo Vaca Muerta Argentina, el gobierno está pensando en el sur como una heladera, que es Reidel, el famoso asesor presidencial, mientras destruyen núcleo eléctrica, mientras destruyen, mientras además la ley de glaciares, al menos hay una parte que también afecta a este tipo de cuestiones. El gobierno argentino solo piensa en la Argentina como vender una heladera y no como una zona de desarrollo. Hay un debate que ha comenzado, que no es nuevo, es un poco más nuevo para mí el ángulo, aunque uno lo tuviera en vista, pero me parece que aporta mucho. Termino con algunas cosas concretas. Digamos, la idea era poner algunos tips de disparador y no tanto hacer un análisis hermético. La Argentina acaba de firmar dos acuerdos comerciales, ¿no? Un acuerdo comercial que tenía 26 años de trabajo, que es el acuerdo con la Unión Europea. La miro a Kelly porque el Mercosur y la Unión Europea, claro, la Argentina, quiero decir, el Mercosur y la Argentina acaban de firmar dos acuerdos. Que tenía 26 años, que es el último acuerdo, es el último dinosaurio del acuerdo de la época de los grandes acuerdos de los tratados de libre comercio, que sobrevivió y fue atravesando distintas situaciones y que se firma en un momento en que en realidad los tratados de libre comercio entre bloques tienden a desaparecer porque la guerra es el arancel día a día. O sea, estamos en la etapa del arancel cambiante y de las negociaciones bilaterales donde dos o tres grandes actores son los que imponen. En este momento, eso puede estar mutando también. A partir de ahora puede estar mutando. Posiblemente la guerra de Irán sea el gran mutatis mutandis de esta situación. No lo sé, porque como estamos diciendo, cortar la secuencia es muy difícil. Ese acuerdo también abre oportunidades. Hubo un gran debate, debo decirlo, Kelly fue partícipe de ese debate al interior del peronismo sobre qué hacer con esto, porque si uno lee la letra muerta del acuerdo, la letra fría del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que está centrado en los temas agrícolas, que ha generado además una resistencia enorme en Europa del sector agrícola, que ha condicionado políticamente incluso la firma por parte de Europa, que ha puesto reaseguros. Si uno ve eso, dice, y si uno ve también los requerimientos, hasta los requerimientos negativos, porque la Unión Europea ha ido imponiendo a partir del Pacto Verde cantidad de cuestiones en las cuales, si vos no cumplís desde el primer paso con una cantidad de cosas, yo te lo pongo, te lo uso. Primero porque a lo mejor creo
en el Pacto Verde, pero también lo uso como barrera para arancelaria, que es básicamente lo que van a hacer. Y entonces uno diría, bueno, ¿en qué nos conviene entonces? Otro aspecto también del acuerdo es que Brasil viene discutiendo muy fuertemente este acuerdo al interior de su entramado productivo. El agronegocio, la FISPE, la. En la Argentina, desde hace 4 o 5 años, nadie, ni siquiera los afectados, ni siquiera los que pueden sacar algún rédito, solo un pequeño sector viene discutiendo en qué el gobierno no hizo ningún análisis de impacto, las propias organizaciones que son parte, desde la sociedad rural hasta la ESMATA, para ser democrático ¿no? En la inclusión, dijeron, bueno, sí, a ver, muchachos, el acuerdo está bien, pero tenemos que prepararnos porque hay que adaptarnos a esto, a lo otro, tenemos que generar producción de esta característica, de tal otra, bajar el glifosato, lo que fuera. En cada caso, en el tema de los automóviles, exactamente lo mismo. Nadie ha abierto un debate ni ha hecho un estudio de impacto. Sin embargo, en mi opinión, hay una oportunidad ahí porque es un acuerdo que es viejo en una etapa nueva. Por lo tanto, es parte y es posible modificarlo y trabajar. Y para nosotros, que venimos, en nuestro caso, del peronismo en forma activa, pensar en esa posibilidad es un poco como pensar esto que estamos hablando aquí. ¿Cuáles son los temas? Porque además este tema está también en el acuerdo, en muchos aspectos del acuerdo, que tiene 8.000 fojas, así que hay que buscarlo, o al final eran menos, ¿no? Decíamos 8.000 al principio, creo que son 6.000 fojas. Eh, entonces, ahí hay un tema y hay una oportunidad. Es un acuerdo que en sí mismo y en la fría letra no es bueno. Sin embargo, es un acuerdo en un mundo que está mutando con uno de los actores que es perdedor de esta gran etapa, que es Europa. Es uno de los grandes perdedores, porque no encaja, no ha logrado, ha logrado que Trump los obligue a subir al 5% su presupuesto de defensa, no tiene los insumos, está en el medio de la guerra con Ucrania, donde toda la hegemonía apuntaba a aislar a Rusia, llegó Trump y rompió también con eso, ¿no? Es interesante. Yo conversaba con la pérdida de Orbán en Hungría puede ser, desde el punto de vista de la democracia formal, algo interesante, es bueno porque dejó de algún aliado. La verdad es que Orbán era una traba dentro de un juego geopolítico, más allá de lo que piense de sí mismo o de lo de derecha o no tan de derecha que sea, era un enclave. Claro, de alguna manera jugaba, tenía un país de 10 millones de habitantes, había logrado casi poder de veto sobre las acciones de la Unión Europea. Ahí hay que estudiar cómo viene esa mutación, porque en esa lógica de futuro, si vuelve a gobernar alguien que amplíe estas perspectivas, que obviamente debe contener al peronismo, hay un debate sobre el tema tecnológico específico. El segundo acuerdo es el acuerdo con Estados Unidos que firmó el gobierno, que es un acuerdo que todavía no está vigente, no fue al Congreso, es un acuerdo que supuestamente mejora la capacidad de la venta de carnes. Sin embargo, justo el tema de carnes no está en el acuerdo, es decir, es un para-acuerdo al acuerdo, una cosa rarísima. Es un acuerdo hiper negativo y que nosotros en el Parlamento del Mercosur estamos impulsando que se someta a judicialización, en el sentido de que el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur lo estudie, así como en la Unión Europea el Parlamento Europeo mandó a la Corte un acuerdo que tenía 26 años y millones de letras escritas. Este es un acuerdo que no tiene ninguna letra escrita, pero es atentatorio por el manejo de los aranceles, por la forma en que se norma, creo que son 178 menciones a las obligaciones argentinas y 8 a las obligaciones de Estados Unidos en todo el acuerdo. Ese es un acuerdo que seguramente en los temas tecnológicos nos va a encorsetar. No voy a hacer un análisis detallado. Son dos de los temas que andan dando vuelta. Y, por supuesto, hay un tercer tema que es China, que no podemos obviar. La importación china, la apertura, está generando un daño por sus capacidades, no, bueno, se ha dicho acá, no quiere decir esto que haya que estar contra, a favor, lo que digo, hay un problema. Y el otro problema son los autos eléctricos también, porque si el corazón del Mercosur es la integración
automotriz, Brasil, que está en otro escalón y que está en los BRICS y que tiene una relación soberana y autónoma con China, al punto de que le impuso las reglas sindicales con las que van a desembarcar las fábricas, por supuesto, en una negociación, ¿no? Le dijo, a ver, pero sí, con que van a ya desembarcaron las tres principales terminales automotrices chinas, entonces, y ahora está empezando a discutirse la instalación de una de las automotrices aquí. Ahí también hay que replantear dónde está parado este Mercosur, que tiene tanto desfasaje, tanto debate ideológico interno, tantas tensiones, pero creo que todo esto también abre luz de oportunidad. En cada una de estas cosas que hemos mencionado, discutir nichos concretos, como esta asociación con Brasil sobre el tema de los semiconductores y de los chips, es muy específico, es una herramienta y es cómo tenemos que pararnos a mirar un futuro que uno pensaba quizás más lejano y a lo mejor es mucho más inmediato que lejano, como diría el joven entusiasta Saccagnini, que es el que nos convenció a todos para estar aquí. Bueno, muchas gracias y disculpen la extensión.